Bienvenido a Vidas Extraordinarias, un espacio para conectarnos con personas que han cambiado su destino, una plataforma de historias de transformación para inspirar al mundo, impulsadas por la Fundación Nocedal. Hola, hoy estamos con Frank Méndez. Frank tiene 32 años, es exalumno del Colegio Nocedal, de la Fundación Nocedal, nacido y criado acá en La Pintana. Bienvenido, Frank, a Vidas Extraordinarias. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. La verdad que es un placer poder estar acá en este espacio contando un poco la historia. Siempre es rico acordarse de los inicios y sobre todo al seguir vinculado con el colegio, siempre es entretenido eso. Sí. Muchas gracias. No, de nada, muchas gracias a ti. Bueno, para partir, cuéntanos un poco alguna anécdota, algún dato freak, algo que la audiencia pueda hacer entretenido, algo que es íntimo tuyo. Hay varios, vamos a ver qué se puede contar, pero bueno, ahí hasta el día de hoy sigo vinculado con el colegio, soy apoderado del Nocedal, mi hijo está en primero medio en estos momentos, y yo era un poco inquieto en el colegio, era un poco desordenado, un poco de los que generaba problemas ahí con los profes, en el buen sentido, pero siempre de los que estaban ahí con precaución, a ver dónde está Frank Méndez, y no podía desaparecer por mucho tiempo porque si no sabían que ya pasaban cosas. Y nada, y entre eso, que es lo que pasa hoy día, me estoy dedicado soy profesor, además soy profesor de educación física, y me terminé dedicando al rugby, y mi historia con el rugby es bien anecdótica. Llegó Edmundo Gómez, que es el profesor que trajo este proyecto de rugby, y yo lo hinchaba porque decía un deporte nuevo, que los pases se dan para atrás, que jugar con las manos, que queríamos jugar todo fútbol o los deportes tradicionales, y como que aburrí, y me iba al baño, sacaba la vuelta, que no me gustaba, pero en realidad nunca le había dado la oportunidad al deporte, sino que no me gustaba porque era algo nuevo que no quería aprender nomás. Y ahí medio el profe ya medio aburrido después de muchas clases, como que me castigó un poco, como que me dijo, yo hacía atletismo, y me dijo, mira, por este fin de semana, en vez de venir al taller el sábado de atletismo, tienes que venir al rugby. Fue medio castigo, y además vas a tener que investigar un poquitito de la historia del rugby y contarnos todo un poco. Y yo medio choreado, pero dije, ya, lo voy a hacer. Lo fui al taller, y eso fue en primero medio, fue hace bastante años ya, muchísimo. Y terminó gustándome a tal punto que terminé dedicándome hoy en día como árbitro internacional de rugby, como profesor, como vivo, respiro rugby, todo. Entonces es bien anecdótico. El sábado pasado nos encontramos en un partido, fue a ver un partido, y se acordaba de eso también, de cómo empezó esto, de cómo empezó en realidad, porque no fue solo conmigo, sino de cómo él llegó a un colegio de La Pintana con un deporte como el rugby, que era algo totalmente disruptivo, que no era tradicional, no lo habíamos visto, yo creo que ninguno de los que estábamos en ese momento lo habíamos visto. Me imagino que fue la misma conversación con los directores, con los otros profesores de educación física en ese momento, de rugby en el Nocedal, en La Pintana, fue medio raro, pero resultó espectacularmente después. Bueno, efectivamente es uno de los grandes hitos que valoramos mucho en el colegio, en nuestros colegios, particularmente en el Colegio Nocedal, donde tú saliste. Así que vamos a entrar ahí, vamos a seguir en el tema del rugby. Pero partamos un poco más atrás. Cuéntanos un poco de tu infancia, cómo llegaste al colegio, cómo partió, cómo era la vida en La Pintana, cómo fue ese inicio en los colegios, desde qué curso partiste. Bueno, yo empecé en primero básico, hice toda mi carrera escolar en el Colegio Nocedal. Tengo hermanos, un hermano hombre 5 años mayor que yo, y una hermana 9 años mayor que yo. Entonces, yo estaba en otro colegio y yo estaba en kinder. Me acuerdo que mi mamá estaba muy preocupada de meterme al colegio porque además yo había nacido en abril. Entonces era medio como que ya estaba antes de la edad, pero quería meterme a primero básico, hasta venía del kinder. Y el Nocedal había llegado, llevaba un par de años, y como que ya estaba sonando como que era algo diferente. Primero porque dentro, en el lugar donde estaba, que a lo mejor en ese momento al lado no había nada, medio terreno así abandonado, y era una estructura gigantesca, y como que llamó mucho la atención a la comunidad en general. Entonces mi mamá lo fuimos a conocer, y siempre me acuerdo que la primera vez nos presentaron, entramos al colegio y yo quedé maravillado, y como me acuerdo de don Andrés en ese momento, Manuel, nos llevaron a conocer la biblioteca, nos mostraban la cancha. ¿Por qué? ¿Qué te maravilló? No, la estructura era algo diferente, la infraestructura que tenía el colegio era bonito, era algo acogedor, daban ganas de ir ahí. Mi papá estaba muy interesado en que pudiéramos ir, y cambió a mi hermano de colegio, que estaba en otro colegio, me lo cambió a él, y entre ellos. Entonces entramos los dos al mismo tiempo, él entró a cuarto básico y yo entré a primero básico.
Y ahí empezamos con el profesor Ñancupilpa y Neván también, que muy buenos recuerdos también de él. Un saludo para él también. Oye, ¿y cómo era la vida fuera del colegio? Un poco, ¿cómo era el contexto de vivir? Porque entiendo tú vivías cerca del colegio a 3 minutos o así. ¿Cómo era el contexto? ¿Era distinto a lo que se veía en el colegio? Sí, la verdad, sí, vivo a prácticamente 10 minutos caminando del colegio, y claro, era en realidad totalmente diferente. Se veía de todo un poco. Yo si bien tengo muy buenos recuerdos de la infancia, como esa infancia de barrio, de jugar en la calle, de tener amigos, de chiquitito, de jugar a la pelota, de hacer cosas. Pero claro, con el tiempo, a medida que íbamos creciendo, como que mis amistades iban cambiando porque estaban en otras realidades totalmente diferentes. Entonces, ahí sí fue difícil de cómo tuve que dejar amistades, incluso tuve que dejar, y como que se empezó a transformar mi vida al contexto del Noceal. Y hasta el día de hoy, todos mis amigos son exalumnos del colegio y estuve mucho más vinculado a la vida que pasaba en el colegio. También teníamos, con el tiempo, aparte de tener jornada completa, de estar todo el día en el colegio, había muchos deportes, pues, muchas cosas extra programáticas, nos quedábamos en las tardes, los sábados también íbamos al colegio, entonces viví una vida muy de colegio, del entorno del colegio, pero me pasó eso de ir abandonando a poco mis amistades, por decirlo así, más de infancia, por distintos caminos que tomaron ellos y distintos caminos que tomé yo también. O sea, era un ambiente mucho más cuidado, más protegido también y con exposición, entiendo, como a otras herramientas, como dices tú, el deporte, la música. Claro, más la atención, pero claro, que llamaban también, pero claro, si hubiera sido solo colegio, no me iba a quedar un reforzamiento probablemente de algo, pero eran cosas entretenidas, cosas que llamaban, y se generaban círculos, se generaban vínculos también con los amigos del colegio. También lo que hacía el deporte, creo que todo nos pasa, que somos muy amigos, muy cercanos a nuestros compañeros de curso, pero también el deporte, conocer a personas más de cursos más arriba, de cursos más abajo, y como abrir ese círculo de relaciones en el colegio. ¿Y cómo era la vida un poco interna en el colegio? Así como cómo era la relación con los profesores, con, no sé, con los directores, con los alumnos. ¿Era un poco más familiar? ¿Se daba algo distinto, crees tú, al resto de otros del entorno que se veía un poco más acá en La Pintana? No conozco mucho, más allá de las conversaciones con amigos, de cómo era en otros lugares, pero lo que sí puedo decir del Noceal es que era claro, era algo muy, muy familiar. Además que a medida que íbamos creciendo, los cursos éramos pocos. Entonces era una, por ejemplo, una enseñanza, la media, nos conocíamos todos, éramos todos cercanos, con los profesores siempre me impresionaba mucho y siempre fue un trato muy, muy, muy cercano. Tengo muy buenos recuerdos de profesores de que no los veía, que de repente amigos me contaban así como, oh, qué lata este profe, qué lata esta clase, y la verdad que habían clases que sí me gustaban, otras que no me gustaban tanto, pero siempre fue una muy buena relación, una relación muy cordial. Yo a los años después de haber estudiado pedagogía en educación física, de haberme metido en el mundo como de la pedagogía, también veía y comparaba el vínculo que tenían los profesores, y era algo muy cercano, y veía como algo diferente en los profesores del Noceal. De repente, ¿qué cosa que se veía? Como yo lo que pensaba, también me decía como que eran profesores que realmente, al menos en ese momento, era una vocación gigantesca, primero porque todos eran de lejos normalmente, todos se pegaban un pique, estaban acá, estaban todo el día, era como su segunda familia, eran más, y eso yo creo que generó esa cercanía también con los alumnos, de ir más allá de la preocupación de enseñar una materia, de si enseñaban historia, matemática o lenguaje, sino que de la preocupación un poco más integral y más humana de los alumnos. Creo que ese recuerdo, y lo digo siempre, es algo muy, muy significativo, y creo que nos impactó a todos, a toda la comunidad escolar en ese momento. Y por lo que sea, hasta el día de hoy es algo muy parecido. Como apoderado también lo veo. Me toca de repente ir a entrevistas. Me tocaba el otro día con el profesor Juan Escobar, que es el profesor jefe de... Perdón, ¿y te tocaba algún profesor que te hizo clase y que ahora... Sí, el profesor Juan Escobar, por ejemplo, que también fue profesor jefe mío y hoy día es profesor jefe de Dylan. Y nada, como que era un poco, se reía un poco porque claro, me veía en otro rol ya de papá, de preocupado del hijo, preocupado de problemáticas de mi hijo, pero también me conoció yo mucho más desordenado que mi hijo muy tranquilo en comparación a lo que era yo. Entonces, nada, son esas cositas como entretenidas. A mí me ha tocado varios, y de repente como que hay profesores. El otro día el profesor Juan Méndez me decía como, mi hijo está en el centro alumno hoy en día, entonces me decía,
Dylan Méndez me sonaba la cara, lo encontraba parecido, metido en el centro alumno, preocupado de cosas así parecido a ti. Y claro, pues ahí lo asocié, es tu hijo, y son iguales, hacen las mismas, hablan igual, son exactamente iguales en la forma de comunicarse, de hablar, de interactuar con los demás. Y claro, ahí se dio cuenta, y no se había dado cuenta porque no le había tocado hacerle clase. Entonces ahí lo conocí un poco más de ser. Qué bonito esas historias que se repiten y que en el fondo se van perpetuando un poco esta conexión con... Oye, que también mi hermano también estudió, entonces también estaba la historia de mi hermano, después venía yo, y ahora está mi hijo, que mi hijo es mucho más tranquilo que nosotros dos. Se van mejorando las generaciones. Así es. Oye, bueno, Franco es un deportista, o sea, y es un connotado exponente del arbitraje internacional, para los que nos escuchan. Ya vamos a entrar un poco en ese tema. Cuéntanos entonces un poco más, profundicemos en esta parte del deporte, porque eres nuestro primer entrevistado en este podcast. Estamos hoy día con Frank Méndez, de árbitro internacional, ya lo vamos a presentar, árbitro internacional de rugby, profesor de educación física. Pero cuéntanos, antes de entrar al rugby, ¿cómo pasaste qué especialidad estudiaste? Porque en los colegios había electrónica, telecomunicaciones. ¿Cómo llegaste al deporte y a ser profesor? Claro, estudié electrónica, salí de la especialidad de electrónica. De hecho, siempre me acuerdo que teníamos que elegir práctica. Y no, yo no había que elegir, era un ranking, como que los que estaban más arriba tenían la posibilidad de elegir. Y yo como que estaba viendo que elegir y todo, y por ranking ni siquiera me tocaba elegir, la verdad. Entonces ahí como que justo Edmundo nos ayudó y nos consiguió la práctica. Edmundo Gómez, que era el profesor de rugby en ese momento, y le hicimos la práctica en la mutual de seguridad que él había trabajado. Entonces entramos como con él, y éramos 2 rugbyistas los que fuimos, con Diego Barca nos tocó hacer la práctica juntos. Y la verdad que me gustó ese mundo. De hecho, yo seguí estudiando electrónica. Después mi primera carrera fue técnico universitario en electrónica en la Federico Santa María. Me fui a estudiar electrónica a Viña, porque quería seguir una ingeniería electrónica acá, pero en Santiago no había electrónica. Entonces me fui a hacer el técnico a Viña, para después venir y terminar con ingeniería eléctrica acá. Y me había gustado, la verdad que me había gustado la profesión, me había gustado, pero me empecé a meter más en el rugby. Empecé a meterme más en el deporte, empecé a conocer más, a conocer a personas que también se dedicaban al deporte. Fui cuando estudié 2 años y medio en Viña, y también viví otra vida un poco más deportiva, tenía más tiempo probablemente. Como estaba en otra ciudad sin mi círculo con el que me crié, era entrenar, era clase, entrenar, estudiar, entrenar, jugar rugby. Entonces empezó a gustarme más este bichito del deporte. Yo si bien siempre quise ser profesor, me gustaba mucho, ya cuando había salido quería ser profesor, pero con la carrera de electrónica continuando, también eventualmente pude haber sido profesor del NOCEAL, y siempre como que estuvo en mi radar, la verdad. Pero después empecé a ver este mundo del deporte, y la verdad que en un momento fue difícil, además porque mi familia me estaba ayudando a pagar, estudié con beca, con crédito, pero además vivir en Viña era caro. Entonces fue una decisión súper difícil, porque mi familia me estaba bancando totalmente con eso. Yo igual trabajaba en alguna cosita por acá, pero era mucho apoyo de mi hermano, de mi mamá, de mi papá, de mi hermana. Y llegó un momento que tomé la decisión, yo creo la más difícil de mi vida. Dije, ¿sabes qué? Muchas gracias por todo el apoyo, pero quiero ser feliz, quiero trabajar en algo que realmente me llene y me haga feliz. Me vengo a Santiago, muchas gracias por la ayuda, no los molesto más. Así como no los molesto más en el sentido de me bancaron con esta primera carrera, ahora lo soluciono yo. Y me puse a trabajar, me puse a estudiar de nuevo para PSU en ese momento. Me había ido bien en la primera, sorprendentemente, a pesar de ser medio desordenado, que fui uno de los mejores de mi generación en la PSU. Y como había estudiado electrónica y había tenido ramos comunes de ingeniería, entonces me fue mucho mejor en la PSU, y estudié gratis con beca vocación de profesor. Entonces estudié gratis, me daban mensualmente, y me puse a trabajar en algunas cosas y no molesté más a mi familia en el sentido de pedirles para que me ayudaran. Entonces ahí tomé esa decisión y me metí a pedagogía en educación física, y me volví a Santiago, estuve 1 año trabajando. Me metí a estudiar pedagogía en educación física, y ahí dije, en realidad era eso, quiero dedicarme a lo que realmente me gusta. Y ahí todavía no tenía el foco del rugby, solamente me gustaba. Yo quería ser profesor de educación física, pero no lo tenía 100% interiorizado. Y tiene que ver mucho con lo que nos enseñaba Edmundo. El rugby es un deporte amateur en Chile, entonces él siempre nos decía, si quieren ser rugbyistas, tienen que ser buenos estudiantes, buenos profesionales, porque nadie vive del rugby en Chile. Anecdóticamente, yo terminé viviendo del rugby en Chile, pero no estuvo en el objetivo principal. Simplemente quería hacer las cosas bien, quería ser un buen profesional en lo que tuviera.
Y cuando estaba estudiando pedagogía en educación física, iba en mi segundo año, siempre me acuerdo porque fue justo para mi cumpleaños, que el club de acá de La Pintana, Trapiales, donde yo estaba en ese momento, era jugador solamente, el entrenador se tuvo que ir. Y como que me dijeron, y yo justo estaba trabajando en un call center. Trabajaba los fines de semana, de noche. Entonces estudiaba de lunes a viernes, normal en la universidad, me iba a entrenar lunes, martes, miércoles, y los viernes en la noche entraba en un turno de noche. El sábado jugaba en el día y el viernes también estudiaba de noche. Entonces estuve 2 años y medio así en la universidad, estaba bien intenso y justo me dicen eso, me dicen como está la posibilidad de trabajar acá, pero todavía no sabemos porque tenemos que ver Acá en La Pintana. acá en La Pintana. Y yo dije, vamos, no va, y después vemos cómo resolvemos, también por el cansancio que venía de trabajar en las noches, estudiar en el día. Vamos, no va, ahí vemos qué resolvemos, si me pagan bien, si no, después vemos, pero esto me va a servir para toda la vida. Así ¿Qué que tenías ahí cuando partiste en eso? tenía 22 años. Hace 10 años. Sí, tenía 22 años. Y empecé a entrenar a la categoría M18, medio por accidente, porque justo el entrenador se tuvo que ir, estaba como yo, y como estaba estudiando la carrera de pedagogía, así que ahí empecé. Perdón, y un dato que tú nos das fuera de la entrevista y que es interesante, que La Pintana ha pasado a ser uno de los lugares donde se juega más rugby en Chile, Así ni es. más ni menos. Y bueno, y la fundación, no sé, corrígeme tú, pero yo creo que tuvo algo que ver ahí con el impulso que se le dan los colegios. El colegio tiene una cancha de rugby profesional, de pasto, impecable, 120 metros, preciosa. Como es bien paradójico, porque el rugby normalmente se asocia a un grupo socioeconómico mucho más alto, pero estoy seguro que tú compartes que puede ser absolutamente transversal y en todos lados se puede jugar rugby, y qué bueno que así sea, y estoy seguro que a ti te gusta que se impulse, porque es un deporte que tiene muchos valores. Cuéntanos un poco de los valores y de qué influencia quizás ha tenido un poco el colegio, no sé, la fundación, en el rugby en La Pintana. Sí, totalmente. Hace 8 años se jugó el primer partido de rugby internacional en La Pintana, Chile versus Canadá, por una American Rugby Championship. Y también fue súper llamativo de llevar el rugby a La Pintana. Fue en ese momento súper impactante. Y tenía mucho que ver con el equipo de rugby de Trapiales, pero Trapiales tiene mucho que ver con el Nocedal. El Nocedal, justo el año pasado me tocó trabajar en los Panamericanos y trabajamos recopilando toda esta información de la historia, realmente la historia del rugby de La Pintana. Y anecdótico porque en La Pintana nació con rugby. Más allá del Nocedal, antes en el campo Antumapu de la Universidad de Chile, de hecho cuando comenzaron a jugar ahí, el campo Antumapu quedaba en La Granja, o San Ramón, no recuerdo, pero era... entonces cuando se crea La Pintana, hace ya 40 años, creo que ahora cumple 40 años, si este año es el aniversario número 40 de La Pintana, nace La Pintana ya viendo rugby, pero ese rugby era un poco diferente porque eran estudiantes que no eran de La Pintana, eran estudiantes que venían de otros lugares, de otras regiones incluso, a la facultad de agronomía y de veterinaria de la Universidad de Chile, y empezaban jugando rugby. Entonces técnicamente siempre ha habido rugby en La Pintana, pero en el Nocedal fue la primera vez que se creó un equipo de rugby como tal. Entonces, y muy, muy en simultáneo, a los par de meses después, Juan Sepúlveda, que es el creador de Trapiales, crea el primer taller de rugby también desde la municipalidad. Entonces ahí también se genera una linda rivalidad entre el equipo del Nocedal con el equipo de afuera. Y eso nos hizo crecer mucho a los dos equipos, porque en ese momento también no teníamos con quién jugar. Nosotros, me acuerdo que inicialmente jugábamos contra los burros, que se llaman, que son los exjugadores de Universidad Católica, que son los mayores de 40. Entonces eran viejos mañosos de repente que jugábamos contra ellos, y nosotros éramos estudiantes de repente, pero como no había un torneo escolar en ese momento, o nosotros estábamos recién empezando, jugábamos más con los amigos de los profes, los equipos amigos de los profes, y empezamos así, hasta que salió Trapiales y era como el clásico rival. Pintanino. Y claro, y ahí empezó a crecer el rugby en La Pintana. Después que íbamos saliendo, seguimos jugando algunos, pero muchos nos fuimos a jugar a Trapiales, y es como la progresión natural. Y hoy en día, por ejemplo, el 30-35% de jugadores de Trapiales del equipo de La Pintana son exalumnos del Nocedal. Entonces, y ahí empieza a crecer toda esta ola de nieve de generar La Pintana es como un polo de desarrollo del rugby nacional. Incluso somos
reconocido a nivel nacional que llevamos como esa bandera del rugby social, pero que el rugby social que pudo evolucionar un poco más, que no se quedó solamente en el grupo de amigos que jugaba, sino que hoy, por ejemplo, Trapiale es un equipo de rugby que tiene categoría adulta, tiene 2 equipos adultos, participaron en tercera división, tiene equipo femenino, tiene equipo juvenil, tiene equipo infantil, o sea, es un club como cualquier otro que se está desarrollando en toda la área. Y ahí la federación también apostó a eso oye, qué bien lo están haciendo acá. Además tenían un buen estadio, la cancha de pasto del estadio municipal es espectacular, de primer nivel. Entonces apostaron a eso. Llevemos el rugby ahí, veamos cómo funciona. Y terminó funcionando súper bien. De ahí, de eso que cuento hace 8 años, de ahí que no ha parado. Hoy se juega mucho rugby internacional en La Pintana. Selnam, que es la franquicia profesional, juega ahí. Los Cóndores juegan ahí. Los Juegos Panamericanos, fuimos sede de los Juegos Panamericanos en La Pintana. Entonces... Y ahí fue creciendo esto y hoy día somos unos referentes para el rugby nacional, la verdad. ¿Qué crees que aporta el rugby a diferencia de otros deportes o complementa? No sé. Lo primero y una de las cosas que más me gustó a mí es que realmente es un deporte para todos, que de repente es medio cliché esta frase, pero realmente por la esencia del rugby es un deporte que cualquier característica física va a tener un espacio dentro del deporte. El más chiquitito sirve para una posición especial, el más alto también sirve para saltar y recibir en el line, los más grandes sirven para empujar en el scrum, para agrupar personas, los más rápidos. Entonces realmente todos tienen un espacio y eso genera que ese sentido de pertenencia, de pertenecer a algo, de compañerismo, de respeto por el rival, un respeto, a mí me toca ser árbitro, un respeto pero increíble por el árbitro. Son cosas que realmente como herramienta pedagógica, yo también lo veo como profesor como una herramienta pedagógica, es sumamente relevante e importante en el desarrollo de las personas. Creo que el rugby es un deporte que incluye todo eso y lo hace de una forma muy, muy significativa. Acá en La Pintana me tocó esa realidad de que muchas veces los niños o niñas que llegan al rugby suena fea esta palabra, pero eran los rechazados de otros deportes, los que a lo mejor no eran buenos para la pelota, o los que lo elegían de lo último cuando tenían que jugar a algo, y llegaban, el típico, el más maceteadito, el más rellenito, que a lo mejor lo dejaban al último, lo ponían al arco y no le gustaba, acá era la estrella del equipo. Entonces, y eso le generaba algo diferente, generaba un compañerismo. Yo siempre he dicho, no nos interesa, esto viene del mundo que lo enseñó, no interesa generar buenos jugadores, generar buenas personas, y de repente entre esas buenas personas salen jugadores y no han salido seleccionados nacionales, hombres, mujeres, hemos tenido en distintas categorías, y de repente le achuntamos a alguno y sale por el esfuerzo de cada uno, pero es un grupo de personas, de hacer mejores personas en torno al rugby, que, como dije, todos estos valores que nos tiene impregnados. Bueno, fue justamente lo que impulsó a la Fundación Oceal en su minuto a proponer el rugby como un deporte que, si bien era como medio raro hace casi 30 años cuando partió esto, o 25, da lo mismo, se veía, claro, veíamos en este deporte también una serie de valores que eran importantes y que creíamos potenciaban y ayudaban justamente a todo el proyecto educativo, a sacar adelante, etcétera. Entonces, por eso también se impulsó, y qué bueno que tenemos exponentes como tú. Cuéntanos un poco ahora de tu carrera como árbitro. Yo aquí anoté algún dato, no sé, más de 67 partidos. Cuéntanos un poco así como el currículum, un poco, porque para echarlo encima, de buena forma, porque Frank es el único árbitro internacional chileno. El único árbitro internacional chileno de rugby. Y bueno, y tiene varios pergaminos más. Cuéntanos un poco, el único que ha arbitrado algún partido Tier 1, o sea, de la elite, de los 8 primeros. Cuéntanos un poco cómo se vive tu vida ahora, perdona, y te complemento, ya te dejo. Se complementa con muchos viajes, estás saliendo ahora a Brasil, ahora en un ratito se nos va a arbitrar un partido internacional. Ha estado participando en Francia, en Europa, en distintos países. Cuéntanos un poco de toda esa experiencia. Bueno, también esto nace por una anécdota que yo, cuando empecé a ser entrenador del equipo juvenil, nos pasaba mucho que como no estábamos jugando en un torneo tampoco después en Trapiales, después de que nos salimos del Oceal, una vez no llegó un árbitro, porque era un partido amistoso, no sé qué pasó, y como que el entrenador lo tenía que hacer. Ahí me di cuenta que si hubiera tenido que entrar a la cancha no tenía idea de nada de arbitraje, porque además el rugby sí es un deporte complejo. Jugarlo, entre comillas, es un poco complejo, pero arbitrarlo es muy difícil. Y como que dije, chuta, yo soy entrenador, les tengo que enseñar esto. Y justo a la semana después aparece
habían anunciado un curso. Y yo entre eso me lesiono, me fracturé la muñeca y yo era inquieto, entonces dije como, algo tengo que hacer, ya voy a hacer el curso de arbitraje. Yo lo vi en ese momento solo como una herramienta más para poder enseñarlo. ¿Qué edad tenías ahí? 23 años cuando hice el curso. Sí, 23 años. No, perdón, 22 años. 22 años. Lo vi como una herramienta simplemente para aprender un poco más. Y mi idea era realmente hacer el curso, el certificado y después volver a mi equipo nomás y volver a ser entrenador. Y justo ahí conocí a Gustavo Amstum y Eduardo Bancalari. Eran dos argentinos que en ese momento eran los encargados, el rol que tuve yo hace muy poco, y eran los encargados del referato de la Asociación de Rugby Santiago. Y eran los que capacitaban eso. Y los conocí, me conocieron y les gustó mucho mi perfil como deportista en realidad. Como que entendía el rugby, como que era inquieto, que me gustaba aprender, que estaba preguntando, que estaba ahí. Hice el curso. Y además, como estaba fracturado, ellos necesitaban árbitros, siempre se necesitan en el rugby. Y como estaba fracturado, tenían por lo menos 5 meses que no iba a poder jugar. Entonces, que me iba a tener como árbitro. Y hice el curso, me devolví, duró 2 semanas, era como muy introductorio. Y después esos cursos continuaban. Pero yo no sabía, yo nunca pensé en continuarlo. Y a la semana después me llaman y justo había pasado que habían pocos árbitros y me llaman a un torneo en el Country Club, de un torneo de Seven de primera división. Primero fue al Boys en Chicureo y después fue en el Country. Y yo fui, llegué en la mañana, yo ni siquiera llevé ni silbato ni nada. No, yo en mi cabeza seguía que estaba en el curso. De hecho andaba con una polera trapiales. Y me dicen, ¿te atrevías a entrar a la cancha? Y le dije, bueno, no tengo idea que voy a hacer a la cancha, pero si lo necesitan, me dice, sí, te voy a poner 2 referees asistentes que te van a estar ayudando. Y le dije, no tengo ni ropa. Me prestaron unas medias, un silbato, tarjeta, y me metí. De hecho, estaba mi partido ahí en YouTube, mi primer partido, y además que era un partido de equipo importante, de Cops Sporting, está el mundo del Crazy House y de Sporting de Viña del Mar. Y yo aparezco ahí arbitrándolo sin saber mucho de las señas, de nada. Algo entendía de rugby, entonces y además como tenía buen estado físico y era un partido de Seven, duraba 7 minutos por lado, entonces tampoco fue tan complejo, pero claro, se nota que no tenía idea, andaba con una camiseta del club de jugador y me metí ahí a arbitrar. Y ahí empezó ahí empezaron de a poco los primeros estímulos que empecé a ver un mundo primero de aprender mucho, de tomarlo como una herramienta de conseguir nuevos conocimientos que a lo mejor si me hubiera quedado solo como entrenador no lo hubiera podido conseguir. Y ese mismo verano, esto fue en noviembre, y el mismo verano habían los Seven internacionales de Viña, un Seven juvenil de adultos, y ya estaban todos los árbitros como anotados. Y la semana del Seven juvenil la semana antes me dicen, oye Frank, hay un torneo en Arica de rugby playa. Yo ni siquiera sabía que existía el rugby playa. Tampoco, primera vez que lo escucho. Y me dicen, ¿quieres ir? Le dije, sí. Primera vez que me subí a un avión en ese momento. Entonces me dicen, oye, está acá, te vaya acá. Y me fui con Gustavo Amston, que él también no tenía idea que había rugby playa o que estaba este torneo en Arica, y justo Arica pidió este torneo. Pero claro, él después con el tiempo yo lo entendí, vio como en mí algo que dijo, voy a ir con Frank, y él me acompañó. De hecho, después con el tiempo supe, hasta él se pagó los pasajes para ir conmigo, se consiguió una ropa, me dieron mi primera ropa de la federación, y yo cuando recibí una ropa de la federación no la podía creer, estaba viajando en avión, estaba en un hotel en Arica, y yo decía como, ¿en qué momento pasó esto? Porque hace un mes estaba fracturado la muñeca y no sabía, y simplemente fui a hacer un curso. Cuando ves hoy día que, como decíamos, te ha tocado arbitrar panamericanos, mundiales, juveniles, partidos internacionales, partidos del primer mundo, así como de los más importantes a nivel internacional, como árbitro internacional de rugby, el único árbitro chileno en esta categoría. ¿Qué te pasa cuando ves que tu vida hoy día se compone de viaje, no sé, de una profesión ligada al deporte, que lo conociste en el colegio? ¿Qué te pasa cuando ves hoy día dónde estás y cómo partías, y cuando estás en La Pintana? ¿Cuál es ese viaje? ¿Qué te pasa? Sí, me pasó una anécdota ya, siguiendo con esto de los viajes. En el 2018, a finales del 2018, ya había tenido un par de competencias internacionales y aparece la posibilidad de irme de intercambio a Francia. Justo vino Joël Dumais, que era el encargado del arbitraje en Francia,
que estaba haciendo una gira por Sudamérica por el mundial que se iba a jugar en Francia, que se jugó el año pasado, y nos invita, y como vamos, y todo esto medio en modo automático. Ya tenía varios, ya había viajado por mucho, había recorrido por lo menos todo Sudamérica, todo, fui allá, y me toca un partido súper especial, porque era en una ciudad como al norte de París, se llama Vichy, que era como se jugaba un clásico. Lo primero anecdótico que era, se jugaba un partido clásico que era, no sé, por decir, La Pintana versus Puente Alto. Eran rugby potente. Claro, y eran ciudades con mucha tradición de rugby, vivían del rugby todo. Uno iba a las calles, los bares eran todo de rugby, era todo tienda, había más tiendas de rugby que supermercados, por ejemplo. Entonces era la vida de eso, y era un clásico, era la tercera división francesa como semiprofesional. Y justo en esa semana que yo ya tenía designado ese partido, fallece un jugador de uno de los equipos que además era de la Armada, tenía un vínculo con la Armada, con la Marina estadounidense. Entonces, además el partido tenía una connotación como conmemorativa, había como una orquesta de toda una ceremonia que además fue súper especial. Y estaba un estadio que había unas 5.000 personas, un estadio de rugby, que además llegué y estaba blanco porque hacía mucho frío, estaba nevado. Entonces tenía todas estas cosas medias de película, y yo estaba calentando. Y se me acercó una persona a saludarme, en medio mi inglés era súper básico en ese momento, pero la persona no hablaba menos inglés que yo, entonces como que medio nos intentaba comunicar, y un poco le digo Chile, que era de Chile, me dice, pero Chile se juega rugby, ¿cómo lo haces para ser árbitro? Tienes que ir a Argentina, como que no tenía idea primero dónde quedaba Chile, después le conté un poco que quedaba al lado de Argentina, Sudamérica, y después que si jugábamos rugby, entonces... Pero además, yo no era solo de Chile, yo era de La Pintana, y con todo el significado, y en un momento cuando estaba viendo toda esta ceremonia, como que miro así como los costados, porque yo ahí estaba solo, y que fue una de las cosas que también que me pasó, que salí de mi zona de confort. Siempre cuando viajaba tenía gente conocida, allá estaba solo, no me conocía a nadie, no conocía a nadie, no hablábamos el idioma, me aprendí, mi inglés era muy básico, y realmente aunque hubiera hablado bien inglés no me iban a entender porque no hablaba en inglés, al menos en ese torneo. Me encontré con suerte, justo había un jugador argentino que jugaba, pero que ni siquiera entró de titular, estaba a la reserva, y el capitán de uno de los equipos era de Zimbabue, y él hablaba inglés, con él me pude comunicar un poco, y el resto me aprendí 15 palabras en francés y me metí a la cancha. Y ahí también me pasó eso de ¿qué estoy haciendo acá? Como hace una semana estaba en La Pintana, estaba fuera de la casa de mi mamá conversando con un amigo, o me iba caminando al estadio. Me acuerdo que realmente me iba caminando al estadio con las patas todas mojadas, metiendo el agua, no había por dónde pasar, y me mojaba, iba a entrenar igual a los niños, y estaba ahí recorriendo todo el barrio, y estaba en Francia, y estaba en un lugar que además para ellos es sagrado el rugby. Ese mismo día me invitaron, ellos tienen, aparte del tercer tiempo, previo al partido, tienen como un almuerzo, donde invitan a los árbitros, los directivos y todo, y estaba sentado en un almuerzo con el presidente de los dos clubes, como persona haciendo lo que te gusta, te estaban pagando. Además, viajando todo gratis. Bueno, todo ese viaje, además, yo me quedé en el Centro de Alto Rendimiento de Francia, y en esos días me tocó entrenar con la selección femenina de Francia, vi a los entrenadores de la selección adulta de Francia, me tocó interactuar ahí con toda la elite del rugby de Francia. O sea, me quedaba en el mismo hotel que se quedan los jugadores actualmente, en Marcoussis, que se llama el Centro de Alto Rendimiento de Francia, y no me podía creer dónde estaba, así como que no... Y ahí fue como las primeras veces que me pasó esto de a dónde llegué. Me tocó, por ejemplo, me acordaba un día que vi una máquina de Scrum que tenía toda la tecnología del mundo, que era impresionante, que era neumática, entonces medía la fuerza, y era como, para mí, impensado que además que existiera tanta tecnología. Tenían centro de alto rendimiento, gimnasio de reintegro deportivo, 25 canchas de rugby. No podía creer en el lugar donde estaba. La verdad que fue bien significativo. Y eso, y ahí es donde, bueno, tengo que aprovechar esta oportunidad a lo máximo. Justo durante la semana no teníamos mucho que hacer porque los partidos eran el fin de semana.
Entonces en la semana hacían cursos de entrenadores y yo me iba a sentar todos los días ahí, era en francés, no entendía mucho lo que pasaba, pero era práctico, entonces cada vez que estaba en la práctica yo me iba a sentar a ver qué estaban haciendo. Entonces decía como, estoy en uno de los focos de desarrollo del rugby a nivel mundial, estoy acá y estoy mirando cómo le enseñan a los entrenadores franceses a ser entrenadores. Y ahí le tomé mucho más peso a eso y es como, bueno, esta oportunidad la voy a aprovechar obviamente de conocer, pero también de traer todo ese aprendizaje acá, porque en algún momento las carreras igual de árbitros son complicadas, en algún momento esto se puede acabar, se puede ir mal en un partido, me puedo equivocar en algo y la verdad que no tengo muchas opciones, como árbitro chileno siempre estoy un poco cuestionado por lo que sea. Entonces dije, esto puede durar 1 año, 2 años, hasta el momento vamos con 9 años y todavía no ha pasado nada y sigo ahí, pero aprovechar cada una de las oportunidades y para traerlo del lugar de donde yo salí. Porque claro, yo creo que tú tienes la inquietud también de traerlo y de todo eso que has absorbido y todo eso que has podido conocer y todo, también plasmarlo y ponerlo al servicio de otros, particularmente aquí en La Pintana. Tú trabajaste un tiempo acá, ya estaba, bueno, ligado a la Federación de Rugby, etcétera. Así es, sí, me pasaba eso que quería aprovechar cada una de las oportunidades pensando que también podía ser la última. Justo la semana pasada disfruté mucho de ver un partido de rugby, no suelo tener mucho tiempo para ver partido de rugby o normalmente cuando los veo es por un análisis al árbitro, un análisis más técnico. El otro día me senté a ver el partido de Argentina-Nueva Zelanda, que le ganó además, y después pensaba que el último partido que jugó Argentina yo estuve en la cancha. El mismo equipo que le ganó a Nueva Zelanda, estuve arbitrando yo, que fue Argentina versus Uruguay en la ventana internacional. Y es como, uy, son mismos. Y después estuve en el hotel y estuve conversando con esos jugadores. Y son cosas que a lo mejor en el momento de mí la encuentro tan normales. Y no sé, estaba un jugador, el capitán, y estábamos en la noche conversando en el tercer tiempo. Y me estaba preguntando algo del partido. Después lo veo que está ganando la Nueva Zelanda y dando declaraciones en la tele que le acaba de ganar a Nueva Zelanda, que son los mejores del mundo. Son esas cosas que, wow. Son impecables. Y hoy mi carrera se basa de eso, de poder estar y absorber lo más posible para poder traerlo acá. Y no solamente acá en La Pintana me interesa muchísimo, pero ya rompí como esa barrera y es cómo le puedo aportar al rugby chileno de distintas áreas. También aparte de árbitro y todo, hasta soy educador que certifico a personas, a nuevos árbitros y nuevos entrenadores. Entonces me ha tocado, hoy estoy trabajando con la Asociación de Rugby del Sur, entonces me toca mucho he ido a Puerto Montt, a Temuco, a Concepción, a hacer capacitaciones y a formar nuevos árbitros, a formar nuevos entrenadores. Entonces estoy con todo ese rol, viviéndolo a full, intentando recibir lo más posible. Así que en esa estamos ahora, de poder difundir parezco predicador acá, pero poder pero es que bonito difundir este lindo deporte, porque además, como dije, yo lo veo como profesor también y una herramienta pedagógica súper importante. O sea, tenemos ejemplo, el año pasado con los Panamericanos lo conversábamos, con la alcaldesa también de acá de La Pintana, que además está enamoradísima del rugby, le gusta mucho, pero también porque vio esto. Nosotros tenemos un apoyo gigantesco de la municipalidad en general, de la Corporación de Deporte, pero porque vieron algo en el rugby, algo significativo, que no era un deporte, no se juntaban solamente a pegarse, que es lo que se pensaba, habían cosas mucho más allá. Y el año pasado ella hablaba mucho de la historia que hay en Sudáfrica, de cómo el deporte pudo unir a un país que tenía conflictos gigantescos y cómo a través del deporte los pudo unir. Y a nosotros nos está pasando cosas similares, y lo que pasó el año pasado acá en La Pintana fue algo muy similar, donde pudimos trabajar, pudimos conocer, íbamos a clubes de barrio de fútbol y íbamos a enseñarles rugby, y los niños estaban maravillados. Y nosotros les decíamos, no queremos sacar del rugby acá, no queremos que se vayan de este taller de fútbol a jugar rugby, simplemente queremos que conozcan. Y los profesores estaban maravillados, los profesores de fútbol estaban maravillados, nos pedían que siguiéramos yendo, y eso hizo que nosotros pudimos romper varias barreras que hayan acá en la comuna, incluso de unir a través del deporte con este evento tan significativo que tuvimos el año pasado. No, que fue un orgullo para La Pintana que fue de las pocas sedes que estaban fuera del Estadio Nacional. Habían, por supuesto, algunos temas relacionados con la navegación y qué sé yo, pero fue un orgullo para La Pintana. Así que, oye, y simplemente para cerrar, ¿qué le dirías a quienes nos escuchan, particularmente a quienes han hecho posible con su generosidad durante años, a través de donaciones, a través de, de apoyo, que han hecho posible un proyecto como el de la Fundación Nocedal, con sus 4 colegios, particularmente en el Nocedal,
que ha permitido que te permitió conocer el rugby y hoy día sea tu profesión, tu modo de vida. ¿Qué le dirías a esas personas que han ayudado y ahora tú también en tu rol de apoderado? No sé, ¿qué le dirías a esas personas que han desinteresadamente ayudado a que esto sea posible? Primero agradecer, estoy eternamente agradecido del colegio, de la fundación y de todas las personas que hacen esto posible. Y después decir que yo no creo que exista una mejor inversión que sea en educación. Es algo que realmente puede cambiar vidas, puede cambiar la humanidad prácticamente, de entregarle herramientas, de generar personas, de desarrollar personas integralmente. La historia que conté yo es una de tantas que existen. O sea, hay historias gigantescas de personas que salieron de la orquesta, que están haciendo clases en Nueva York, otros que están en Rusia, y un sinfín de cosas, o que simplemente están trabajando en lo que le entregó el Nocedal como carrera técnica, y son excelentes profesionales. Lo hicieron. Algo que genera Nocedal es romper esa burbuja social donde de repente nos criamos, que de repente son barreras invisibles que no somos capaces de identificar cuando somos más pequeños, que nos muestran un mundo y nos muestran que no tenemos límites. Realmente a través de la educación podemos conseguir lo que nosotros nos propongamos. Después, y como consejo también a los estudiantes o a los jóvenes, como oportunidades, hay que aprovecharlas, hay que buscarlas, hay que tomarlas y disfrutarlas como que fueran las últimas cada una, y seguir en eso. Constancia. Sé que de repente en nuestro contexto es más difícil, de repente lo vemos, y yo que me ha tocado viajar digo como chuta, yo la verdad que la tuve difícil en comparación con otros, pero es eso, aprovechar las oportunidades cuando las veamos, cuando las tengamos ahí, y a las personas que hacen esto posible realmente están aportando en algo que puede cambiar la humanidad. Notable. Bueno, yo quedo muy impactado con tus palabras. Un deportista, un árbitro, un papá, un pintarino, que nos da un ejemplo de cómo a través del deporte particularmente, de ese seguir, del esfuerzo, de lo que decías tú, Frank, de seguir intentándolo, de tomar las herramientas que hay y de un llamado también a toda la juventud a seguir sus caminos, a encontrar su camino y perseverar. Así que nada, pues muchas gracias, Frank, por estos minutos, por contarnos tu historia, que es una vida extraordinaria. Así que muchas gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación, encantado. Así que muchas gracias, Gonzalo, también. Si quieres conocer más de estas historias y cambiar la vida de niños que lo necesitan, ingresa a nocedal.cl o síguenos en nuestras redes sociales.